¿Cómo están, amigos tiradores? Un gusto encontrarlos una vez más en este nuevo foro de la serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. Como podrán ver, estoy muy abrigado hoy, día viernes. Tenía pensado ir a tiro feral, pero me levanté, miré lo que era la temperatura. Era una sensación térmica de 1 grado. Y dado que ayer justo me aplicaron la 4ª dosis de quimioterapia, me quedan 2 solamente, por suerte. O sea, ¿qué pasa después? Me pareció una imprudencia ir, y además a sufrir tampoco tengo ganas de ir al polígono. Así que decidí continuar con este video, que quizás resulte de mayor utilidad. Hace aproximadamente 1 año yo produje un foro, creo que es foro número 26, donde consideraba la posibilidad de hacer una estimación aproximada de la vida útil de nuestros cañones. En este foro, en este video, si sale el foro, retomo un poco el tema y trato de ampliarlo un poquito con algunos conceptos que creo que pueden ser interesantes para los aficionados al tiro deportivo. Lo que voy a hacer es simplemente, para poner en contexto el video, es reproducir una parte que creo yo relevante de aquel foro, para que no tengan necesidad de buscarlos aquellos que no lo han visto o que eventualmente no recuerdan su contenido. En forma comparativa, más o menos cuál es la vida útil que se puede estimar para distintos calibres, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que, por supuesto, todo esto son valores aproximados que dependen de una serie de variables que no están siempre bien definidas. Tengamos en cuenta que el número de disparos a que se refiere a la tabla son aquella cantidad de disparos para los cuales el arma todavía mantiene una precisión aceptable. Buceando un poco en la web, me encontré con un programita en planilla Excel, que acá se los presento, que, bueno, dentro de las limitaciones que un programa de estos puede tener, nos da una estimación de la vida útil de un cañón. Acá, por ejemplo, estoy tomando como ejemplo el caso de un 223 Remington, donde, como vemos, el diámetro de la punta es 224, la carga de pólvora que utilizo yo es 25,5, la pólvora que estoy eligiendo es Hodgson 335, que es una pólvora recomendada para este calibre, para este cartucho, y para el cual, como vemos en la tabla, la energía térmica es 3.890 kJ por kilogramo. La presión, después vamos a ver cómo se puede calcular, de 55.000 PSI, que a su vez es el valor de default que nos da el programa. Como vemos, el resultado es que la cantidad de disparos que podemos esperar con este rifle, manteniendo una precisión aceptable, es 2.765 disparos. Déjenme decirles que he encontrado también en internet una variante un poquito más, que se supone más perfeccionada de este programita, que es este que les estoy mostrando acá en pantalla. Acá lo que es puesto los mismos datos que en el caso anterior. Hay algún dato adicional que es necesario poner, figuran en la planilla que les estoy mostrando, pero fíjense que el resultado final es, en este caso, 2.745 disparos, lo cual prácticamente coincide con el valor que habíamos calculado anteriormente. Para el cálculo de la presión y eventualmente la velocidad del proyectil, es posible recurrir a algún programa como este que les estoy mostrando, que está escrito en planilla Excel, donde, fíjense, poniendo los datos que corresponden al 223 Remington, tal como yo lo empleo, me está dando precisamente esa presión de 55.000 PSI, libras por pulgada cuadrada, que había puesto
entre los datos en las planillas como dato en las planillas anteriores. Podemos hacer un cálculo interesante más. Si tenemos que, en el ejemplo que tomamos para el 223 Remington, tenemos unos 2.700 disparos de vida útil de cañón. Esto sería, si vivimos por 10 por 100, sería 27,5 grupos de 100 disparos. Y si estamos estimando, ¿no es cierto?, que en cada disparo el desgaste puede estar en 4 y 7 milésimas de pulgada, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 27,5, que sería el número de grupos de 100 disparos, por el desgaste. Tomemos el máximo, que sería 0,007 de lo que se estima habitualmente. Y esto nos está dando aproximadamente unas 190 milésimas de pulgada. Lo cual es interesante porque en general, si uno mira un poco la bibliografía, dicen que la vida útil de un cañón, en lo que hace a su capacidad de hacer disparos con precisión, el desgaste, digamos, de la garganta debería estar entre 150 y 250 milésimas de pulgada. En este caso estamos hablando de 190 milésimas de pulgada, lo cual, digamos, parece un valor bastante razonable en función de todo lo que hemos calculado. Bien, y ya que estamos hablando de desgaste de la zona inicial del estriado, déjenme que les muestre algunas imágenes del interior del cañón de mi carabina 223 Remington, que acabo de sacar después de una limpieza bastante cuidadosa en la que utilicé el producto J&M, que suele utilizar para limpiezas más profundas de los cañones, y que son imágenes que levanté con mi boroscopio Lyman, y nos puede servir un poco para guiarlos en el análisis. Acá podemos ver claramente en las sucesivas imágenes cómo a medida que nos vamos alejando de la recámara va disminuyendo el grado, por un lado, de contaminación con cobre, eventualmente carbono, y el desgaste en general del estriado. Vemos que cuando nos vamos alejando, a los pocos centímetros ya tenemos el cañón en excelentes condiciones. Y aquí déjenme que les muestre cómo esa misma zona del estriado cercana a la recámara, que estaba tan contaminada, ha quedado perfectamente limpia una vez que he hecho esa limpieza con el producto J&M y la forma que ya lo he descrito en un video anterior. Me rectifico, dije J&M, no, el producto es J&B. Y la forma en que lo he utilizado lo muestro claramente y en forma detallada en un video anterior. Ahora bien, si consideramos la cantidad tan grande de variables que hay en el proceso de recarga, realmente es admirable que podamos tener a veces la consistencia que tenemos en nuestros resultados. Si tomamos, por ejemplo, dentro de las variables recarga solamente la pólvora, fíjense ustedes que tenemos, por un lado, la tolerancia en peso de la pólvora que ponemos. Variación que puede estar normalmente en el décima de grain o incluso un poquito más. El lote de la pólvora, que es un punto importante porque la pólvora puede tener variaciones de lote a lote. Su sensibilidad a la temperatura y a otras variables ambientales. Y también, por ejemplo, la consistencia del grano, ya que la forma del grano y su regularidad influye sobre la velocidad de quemado y por lo tanto sobre la velocidad de boca de nuestro proyectil. Si ahora nos referimos a la vaina que estamos utilizando, ¿no es cierto? Ahí podemos tener problemas de variabilidad del peso de la vaina y de sus dimensiones. El estado superficial de la misma es importante, en especial el estado superficial del cuello. La eventualmente lubricación que nosotros le podamos haber aplicado, ¿no es cierto? Y las dimensiones del alojamiento del fulminante también va a tener su influencia.
sobre el grado de ajuste y profundidad del mismo, lo cual todo tiene su influencia sobre la velocidad de boca. Si nos referimos al fulminante o iniciador en particular, el tipo es importante, ¿no es cierto? Si es small rifle, si es large rifle, si es magnum, si no es magnum, ¿no es cierto? Las tolerancias dimensionales, porque esto, digamos, de alguna manera va a determinar el ajuste en el alojamiento de la vaina, ¿no es cierto? La profundidad de asentamiento de ese fulminante y las consideraciones de la carga del mismo, que puede ser más o menos pareja o consistente. En lo que hace a la punta, bueno, el tipo de punta, ¿no es cierto? Si es tangente, si es secante, si es híbrida, la posible variabilidad en peso y dimensiones de la misma, la profundidad de asentamiento, que normalmente es muy difícil lograr más o menos un par de milésimas de tolerancia, y la tensión de cuello, que también es una variable determinante, ¿no es cierto?, en la velocidad de boca del proyectil. De manera que son tantas las variables que intervienen en un proceso de recarga y donde cada una tiene su tolerancia particular y uno podrá, de acuerdo al cuidado que ponga en la administración de esas variables, siempre va a haber un cierto error, ¿no es cierto? Evidentemente la acumulación de errores a veces puede ser su compensación, hace que realmente sea, como dije hace un momento, que parezca un milagro que nosotros podamos obtener tantas veces consistencia en los resultados en los grupos que obtenemos. Y esto nos lleva una vez más al tema de la evaluación de los grupos. Obviamente el hecho de que un grupo sea satisfactorio o no es una cuestión totalmente subjetiva. Para un tirador de bench rest, a lo mejor, digamos, de evaluación desde grupo de un cuarto o menos de un cuarto de MOA son relevantes. Y cuando un fusil a lo mejor a una cierta estancia deja de tirar con agrupaciones de esa precisión, ya el rifle ha pasado su vida útil, el cañón ha pasado su vida útil. Para un cazador de piezas grandes la situación puede ser totalmente distinta. Pero bueno, mantengamos dentro de lo que es el mundo del tiro de precisión, ¿no es cierto? Y tomemos algún ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Algún ejemplo clásico. Para seguir con el calibre 223, acá les estoy mostrando un grupo que realicé hace no mucho, con mi fusil Remington 223, y que es un Remington estándar, digamos, cañón Varmint. Bueno, es un grupo hecho a 300 metros, es un grupo de 9 impactos, o sea, es una cantidad razonable para que nos dé, digamos, una idea de la performance de este sistema arma de cartucho. Y a 300 metros estoy debajo del MOA, tomando, digamos, el tamaño del grupo, o sea, entre los dos impactos más distanciados, más extremos. En cambio, si para la misma aplicación, el Ballistic X, me está diciendo que para el radio medio de este grupo, el tamaño es de solo 0,033, con lo cual se reduce prácticamente a la tercera parte. ¿Cuál de las dos evaluaciones es más representativa? Sin ninguna duda la última, porque la última tiene en cuenta el radio medio, que es el promedio entre el centro geométrico del grupo y la distancia a cada uno de los impactos. O sea, está teniendo en cuenta toda la información del grupo. Mientras que cuando tomamos el tamaño total, el 0,9 en este caso de MOA, estamos tomando los dos impactos más alejados, que puede estar influenciados a lo mejor por factores a lo mejor ajenos al tirador o ajenos a la recarga, o puede ser una ráfaga de viento, etcétera, ¿no es cierto? Así que es necesario darle consideración a esto. O sea que una evaluación hecha entre 5 y 10 disparos yo creo que es razonable. Acá en la imagen que les mostré,
era un grupo de 9 disparos y, como dije antes, el tamaño del grupo de 0,9 de MOA y el radio medio de 0,3 de MOA, 0,33 de MOA. Lo cual, como son 9 disparos, bueno, ya a mí me inspira bastante confianza. Lo que queda realmente muy en evidencia en función de todo lo que hemos dicho, todas las variables que intervienen en el proceso de recarga, y que no estamos teniendo en cuenta otras variables que tienen que ver con la balística interior, ¿no es cierto?, del disparo. Lo que queda claro es que si uno evalúa por grupos de 2 o 3 impactos, eso tiene realmente, desde mi punto de vista, muy poco valor. Así que eso por un lado. Todo esto nos dice que en realidad hay que ser muy cuidadoso, muy cauto. Cuando uno ve o escucha afirmaciones o ve algunos videos que abundan en YouTube, donde se hacen evaluaciones respecto a la influencia de determinada variable, por ejemplo, la profundidad de asentamiento de punta, y se determina, bueno, qué influencia tiene esa profundidad de asentamiento sobre el tamaño del grupo, sobre la performance del sistema. Yo no digo que esto esté mal, ¿no es cierto?, pero hay que tener cuidado porque, como hemos visto, son tantas las variables que intervienen, ¿no es cierto?, que a menos que uno realmente tenga el cuidado, y pueda hacerlo, por otra parte, de aislar la influencia, por lo menos aislar la influencia que pueden tener significativamente esas otras variables, la verdad que el resultado del estudio no tiene demasiado rigor, ni demasiado valor, yo diría técnico o científico. Bien, amigos tiradores, con esto pongo punto final a los temas que quería tocar en este video. Queda por un lado el tema del desgaste de los cañones, que espero haber agregado alguna luz sobre ese tema y cómo evaluarla, esa vida útil. Y por otra parte, agregar algunos conceptos respecto de cómo evaluar en forma realística los grupos que vamos obteniendo en nuestras prácticas o en nuestras competencias. Así que creo que más o menos se ha agotado el tema, de modo que no tengo más nada para agregar, y de este modo me despido muy cordialmente de ustedes hasta el próximo video o hasta el próximo foro de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.